inicio el día de hoy a la cátedra de delincuencia y tratamiento, correspondiente a la especialización en criminalística y criminología de la especialización técnica de acá del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIP. Le damos la bienvenida a ustedes, estimados alumnos pertenecientes al hermoso país de Ecuador, hermoso y hermano país de Ecuador. Me presento, soy su facilitador, mi nombre es Joaquín Valles. Les voy a comentar algo de mi experiencia en el ramo, mi experiencia laboral, específicamente 15 años. Laboré como experto en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que es el cuerpo de investigación penal por excelencia acá en Venezuela. Allí laboré por 15 años como experto en el área de laboratorio criminalístico. En, en la actualidad, en, el, en la Fiscalía del Ministerio Público, específicamente en la Unidad Técnico-Científica de Investigación, con el cargo de investigador criminal. Pues entonces me he desempeñado en el campo eh, policial, pero ya hacia la rama técnica y en el campo de la investigación criminal e investigación penal. Soy abogado con especializaciones en ciencias penales y criminalística, eh, maestría en Derecho Procesal Penal y con experiencia pues, en el campo de la investigación penal. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que corresponde a la temática de la cátedra, la cual se ha dividido en unidades. Esta es la unidad número 1, correspondiente a lo que es el origen de la origen o etiología de la delincuencia. Es por eso que tenemos que hablar lo relacionado con eh, lo referente a la sociología y las diferentes teorías que se han desarrollado durante el tiempo para determinar cómo se origina la delincuencia y por qué se origina, cuál es la causa de origen de la delincuencia. Asimismo, vamos a empezar a hablar con respecto a la sociología. ¿Por qué? Porque la sociología tiene que ver con la ciencia que estudia la vida social, ¿sí? Las sociedades y los grupos humanos, y además de eso analiza eh, los comportamientos de las personas y cómo se relacionan entre sí. En ese campo de la sociología se desprende la sociología criminal, que es la que estudia el delito como un fenómeno social. Sus causas, formas, desarrollo, efectos en la sociedad. Y su objetivo primordial es detectar conductas que puedan ser delictivas dentro de la sociedad. Ahí entra entonces lo que precisamente de lo que se trata esta especialización, que es la criminología, aunado a la criminalística, y que no es otra cosa sino el estudio de la conducta del ser humano, la conducta antisocial, aquellas conductas que se desvían de lo normalmente aceptado por la sociedad y que atentan contra la integridad de la misma, contra el buen desenvolvimiento de la colectividad, contra la tranquilidad de la colectividad. Partiendo de la premisa de que el hombre es un ser biopsicosocial y por ende el delito como conducta humana debe explicarse
como un fenómeno que abarca aspectos biológicos, en lo bio, psicológicos, en lo psico, y sociológicos, en lo social. Es decir, fenómenos biológicos, psicológicos y del entorno social. Entonces, la criminología basa sus fundamentos en conocimientos diversos, se apoya en diversas disciplinas o en otras ciencias, además de que la criminología es una ciencia social, pero también se apoya en otras ciencias del saber, como la sociología, precisamente, la psicología, la medicina, la antropología, la matemática, la física, la química, la biología, e indirectamente apoya el derecho penal y en el carácter forense que tiene la criminología en la investigación penal. Entonces, se centra pues en el estudio del fenómeno criminal, así como en el proceso de definición y sanción a la conducta desviada. Además, también se centra en la prevención y el tratamiento de estas conductas. ¿Cuáles son los elementos que trata la criminología o que le da importancia a la criminología? El delito, su origen, su control y su prevención. El delincuente, su personalidad y su tratamiento. La delincuencia, su prevención, cómo se puede predecir y qué medidas tomar una vez perpetrado la acción criminal. Y, muy importante, también se encarga del estudio de la víctima y su papel preponderante en el delito. Vamos a adentrarnos a las teorías clásicas que explican como modelos etiológicos las causas de la delincuencia. Es por eso que debemos nombrar a tres grandes precursores de la investigación criminal, así como de la criminología, estudiosos del fenómeno criminal, como son César el Hombroso, Enrico Ferri y Rafael Garofalo. Cada uno con su pensamiento característico individual que aportó ideas y conocimientos a qué pudo haber originado o cuál puede ser la causa de que una persona cometa delitos. Inicialmente comenzaremos con César el Lombroso, considerado uno de los precursores más importantes de la criminología moderna, siendo el padre de la criminología, y él consideraba, él fue un médico del siglo XIX, estudioso, criminólogo, de su profesión era la medicina. Y sobre la base de esos estudios que hizo, esos estudios médicos, de los delincuentes, de los, más que todos aquellos delincuentes que estaban privados de libertad, trabajó con presos, él hizo un estudio antropológico de ellos y lo llevó a la conclusión de que para él el delincuente nace, es decir, delincuente nato, y que las causas de que él delinquiera eran las deformidades antropológicas, fisiológicas y psicológicas que el individuo tenía. Habló de que es un ser atávico, es decir, que tenía que de sus antecesores, de sus ancestros, él heredaba esas anomalías. Era una especie de regresión biológica que manifestaba ciertas características físicas
tales como la simetría del rostro. Eran seres, pues, nada, nada simpáticos, ¿verdad? Hablaba también de la polidactilia, hombres que tenían más de 10 dedos, tenían orejas grandes, mentón prominente. Bueno, características físicas que los estigmatizaban, los etiquetaban. Eso se considera causas endógenas. Luego vino eh, un alumno suyo llamado Enrico Ferri, italiano también, era criminólogo, abogado, y él dijo, no, el delincuente no nace, el delincuente se hace. ¿Y cómo se hace? Se hace en la sociedad. La sociedad es culpable de que una persona delinque. Por lo general es un ser económicamente desposeído y considera al hombre como un ser, como una persona anormal, porque tenía además anormalidades de las normalidades físicas, tenía anormalidades psíquicas y las cuales eran hereditarias o bien adquiridas. Entonces, él habló de estas causas exógenas, causas exógenas. Posteriormente vino Rafael Garofalo, otro italiano, abogado y criminólogo, y él dijo, no, el delincuente no nace ni se hace, conjuga factores. Es decir, él decía que el delincuente actuaba por causas ajenas a su voluntad y que las mismas causas había que buscarlas en la sociedad. Y los crímenes combinaban la antropología con la psicología. Es decir, no solamente era que tenía problemas psicológicos y físicos, sino que la sociedad también intervenía, un factor importante a la hora de determinarse o de hacerte eh, un, un delincuente. Ahora, estamos hablando del delincuente, pero ¿qué es la delincuencia? Es una conducta caracterizada por la indiferencia en el cumplimiento de las normas de convivencia vigentes en la sociedad, por lo general excediendo los límites de la legalidad y en el marco del derecho penal. Se considera que la delincuencia es una enfermedad social. La comisión de delitos es una actitud típicamente humana, realizada por el ser humano, por la persona, y que normalmente esta persona está en relación a la falta de comprensión, de oportunidades en la vida, de modelos, de crianza, es decir, la persona que nace en un contexto de carencias y de violencia, en la cual delinquir es una acción aceptada como normal para ella. Más allá que transgrede la ley, seguramente se dedica a este accionar por estas causas. Eso lo vamos a desglosar a medida que va pasando esta cátedra. Siguiendo con la etiología de la delincuencia, tenemos que hablar de los modelos. Hay tres modelos, los cuales ya hemos mencionado, que es el modelo biológico, el modelo psicológico y el modelo sociológico. El modelo biológico tiene que ver con las enfermedades mentales y psicopatías de la persona. El modelo psicológico, los traumas no resueltos experimentados durante la infancia y que son producidos también por esas enfermedades mentales. El modelo sociológico considera pues las relaciones sociales, el aprendizaje social, el entorno social, donde se desenvuelve el niño, en este caso, que es el que surge. Ahí entonces entra la familia, el entorno, el barrio, la vereda, la comunidad, el entorno que lo rodea.
Es también interesante considerar o importante considerar los factores de riesgo. La infancia y la adolescencia eh, transcurre y se enfrenta a ciertos factores de riesgo que determinan la causa del desajuste social de ese niño, de ese adolescente. El hogar disfuncional, la pobreza extrema, la falta de valores, el niño maltratado o abusado sexualmente, carente de afecto, padres delincuentes, disociales, alcohólicos, enfermos, etcétera, etcétera. Todo eso va a influir en la conducta antisocial del niño y del adolescente. Adentrándonos a las teorías modernas, ya hablamos de las teorías clásicas, tenemos que mencionar la teoría de la coerción de Patterson. Patterson fue un estudioso, estudió durante años, un estadounidense estudió durante años el fundamento de la dinámica familiar. Esta teoría, él con esta teoría buscaba las raíces de los comportamientos crónicos en las primeras etapas de la vida, es decir, desde la niñez. Y él planteaba que las conductas disociales de los niños, conductas disruptivas, que lo efectuaban, la realizaban para manejar su entorno familiar. A partir de esos momentos se produce una cascada de elementos que cada vez más van orientando al sujeto hacia un estilo de vida delincuencial. Lo específico de esta teoría es que hace hincapié en las prácticas disciplinarias que tienen lugar en la familia o medio familiar. La importancia de la familia como célula fundamental de la sociedad juega un rol importante acá. Y explica cómo la conducta antisocial se va desarrollando en 4 etapas. Primera etapa, la infancia. Síndrome del niño malcriado que ejerce coerción para lograr beneficios. A esto los padres sucumben y lo complacen. Eso crea un ambiente, una emoción de rebeldía, de desgaste en el niño. Por ejemplo, crea que el niño no tenga tolerancia a la frustración y no maneje las emociones. Por ende, pues no se va a someter a normas que les han impuestas en la sociedad, ni va a tener obligaciones para con la sociedad. En el caso, por ejemplo, el niño que llora para que le den un juguete, el padre sucumbe y para que el niño deje de llorar, lance con el juguete, el niño deja de llorar porque logró su cometido, su objetivo. Entonces, hay un beneficio a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, el beneficio para el padre que logró que el niño dejara de llorar. Y el beneficio a largo plazo es para el niño que sabe que a través de esa conducta él va a poder lograr sus objetivos posteriores, a futuro. Entonces, cada vez que quiera algo, va a aplicar la misma técnica, va a llorar, va a formar el berrinche, como se dice, la pataleta, y va a lograr su cometido. A través de esta conducta, el niño va a manipular a sus padres. Entonces, va a crear en él de que no tenga tolerancia a la frustración, porque nunca le han dicho que no. Y por ende, no maneja sus emociones, no controla sus emociones. Cada que quiera algo, llora y lo va a obtener. Eso va a repercutir
Posteriormente, en su etapa de adultez o de adolescencia, porque no va a tener control de emociones y no va a tolerar las frustraciones. Ahí viene un problema psicológico. Segunda etapa, la etapa escolar. Ese niño, entonces, cuando va a la escuela, pues va a haber desajuste, va a haber un choque con el sistema, porque el sistema tiene normas. Y entonces él va a ser un niño desadaptado dentro del sistema. Va a ser objeto de bullying, de rechazo. El niño se va a sentir como fracasado, como estigmatizado, porque no encaja en el modelo ideal o normal de una escuela, niños normales, y entonces él se va a apartar. Ahí es donde surge la tercera etapa, que es el rechazo y el fracaso. Hacen que este niño se sienta excluido y va a buscar entonces relacionarse con sujetos iguales a él, que tengan la misma conducta. Y entonces ahí es donde surgen las pandillas, los grupos, las pequeñas organizaciones que son desadaptados y da cabida pues a que eh, para luego llamar la atención pues se dedican a hacer daño y a delinquir. La cuarta etapa, ya en la adultez, este niño y adolescente va a desarrollar una carrera delincuencial duradera porque no aprendió habilidades sociales convencionales. Además de que, pues, ya en ese mundo, en ese grupo, el cual conforma con otras personas de su misma conducta, pues puede haber de repente haber probado, haber caído, sucumbido en el mundo de las drogas, del alcohol, problemas de pareja, problemas familiares, rebeldía, etcétera. ¿Por qué? Porque se relaciona con otras personas con mejor comportamiento que él y ese va a ser su modelo a seguir. Luego viene otro gran estudioso de la criminología, como fue Emery Durkheim, y de las relaciones sociales, de la sociología. Él habló de la anomia social, no otra cosa sino la ausencia de ley, o al margen de la ley, o degradación de la ley. Es un conjunto de situaciones que se derivan de la carencia de normas sociales o de la degradación de esas normas sociales. Esto ocurre cuando hay proliferación de normas sin que ninguna de ellas responder o se imponga sobre las demás. Coexistencia de normas se llama eso. Cuando hay muchas leyes, pero no hay una ley que se destaque sobre las demás, que sea la matriz. Por ejemplo, pasarse un semáforo en rojo, aquellas personas que pues, se cuelan en la fila del banco, la fila del transporte público, negarse a colocarse un tapaboca cuando se le indica que debe hacerlo. Esos son ejemplos de anomia y que no es otra cosa sino el comportamiento social desviado, que es no adaptarse a las normas sociales, y ciertos desadaptados delinquen y otros no, porque la anomia es en general, las personas que hacen caso omiso a la ley, pero no necesariamente tienen que delinquir. Puede ser que no considera la ley, no le da importancia a la ley, no la cumple, no se adapta a la ley, no está de acuerdo con la ley, pero no comete delito. Como hay otros que también, pues, se apartan de la ley, no la cumplen y la transgreden cometiendo delito. Se considera que es una enfermedad social cuando las leyes, convenciones, normas pierden su carácter regulatorio. Es decir, la gente no le teme a la ley. Por eso se considera una enfermedad.
La anomia es una situación en la que el grupo de individuos posee una actitud de tenue o nula adhesión a las normas de conducta. Ese colectivo no se adapta a las normas impuestas en la sociedad. Entonces hay un dilema, surge un dilema. Puede ser tema de un trabajito, de un trabajo para que desarrollen eh, como forma evaluativa o estrategia evaluativa para este curso. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué existen personas que transgreden la ley siendo que hay leyes? La gente dice a veces que, por lo general, no, es que no hay leyes, no hay ley, o la ley existe, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué papel juega entonces quien debe aplicar la ley? Entonces, el dilema es, ¿hay falta de leyes o falta de autoridad que haga aplicar la ley, que haga cumplir la ley? Es un dilema, un trabajo interesante de análisis sobre este tema. ¿Será qué pasa? ¿Será que la ley no es suficiente o es que hay fallas en la autoridad que no hace cumplir lo que la ley indica en su texto? ¿Qué sucede allí? Porque habiendo tantas leyes, hay personas que transgreden la ley. Muy importante ese tema, va a ser un tema de un trabajo durante el curso. Yo le indicaré en qué momento lo vamos a realizar. También surgió otro señor llamado Robert Merton. Él planteó la teoría de la estructura social, de la anomia social, que es llevar una vida apartada de las normas, y él hace énfasis en las determinantes solo eh, socioestructurales, afirmando que esos problemas de desviación social venían o se producen por el choque de clases sociales con la estructura gubernamental. Para él lo determinante era que la delincuencia era de clase baja, marginal o de escasos recursos. Había una estrecha relación entonces entre esta clase social y la delincuencia. Esto generó controversias porque hubo estudiosos, ¿sí? Eh, que la refutaron porque ellos preguntaban por qué razón si la delincuencia está asociada a las clases bajas, entonces en las clases altas también se cometían delitos, siendo que allí no existe la presión que padece el desposeído, el que carece de recursos y que puede sucumbir ante el delito. ¿Cómo se explica que entonces en esas clases altas también se cometan delitos? Entonces ahí la teoría quedó refutada. Esta teoría era incapaz de explicar esa anomalía. Además de que también existía, no podía explicar esa teoría porque si hay personas, ¿sí?, que están en contra de la ley o que no cumplen las leyes, pues no cometen delito y otros sí. Esa teoría entonces eh, quedó entredicho. También tenemos que hablar de la teoría de la subcultura criminal. De ella habló el estudioso Albert Cohen. Específicamente, trató la delincuencia juvenil, que tiene que ver con factores como, por ejemplo, los estratos sociales,
la escala de valores, y de ahí surge que el joven, pues, expresó rebeldía hacia los valores convencionales en la sociedad, que tenía que ver con la clase media, donde se separaba la clase media de la clase alta. El joven, pues, expresó su rebeldía hacia estos modelos de estratificación social, y por lo general el joven de clase baja, pues, se siente fuertemente presionado hacia un valor común, como lo es el que impone la sociedad, el dinero, el alto estatus social, el ser reconocido ante la sociedad, y encuentra que los canales de acceso legítimos a sus aspiraciones, ¿sí?, se encuentran cerrados muchas veces o limitados, cuando hay pocas oportunidades de estudio, pocas oportunidades de trabajo, no se le da la oportunidad porque es un muchacho de clase baja, que no tiene recursos, no puede llegar, puede alcanzar su meta, y entonces recurre a otros canales alternativos que son ilegítimos, que lo ayudarán a alcanzar un mejor estatus dentro de su entorno social. Y con esto satisfacer sus necesidades de dinero y de estatus social. Él definió ciertas características de esa subcultura criminal. Estos grupos criminales formados por estos jóvenes tenían como característica la gratuidad. Es decir, los hechos delictivos que ellos cometían no buscaban beneficio económico. Simplemente lo hacían por ganar estatus o reconocimiento dentro de la sociedad o dentro de la organización. Como segunda parte, segunda característica, la malicia. Ellos solo buscaban causar daño y que las personas se sintieran incómodas ante su accionar, su presencia. Igualmente, el negativismo. Lo que para ellos era bueno, para la sociedad, bueno, no normal, para la sociedad no lo era. Ellos estaban, sean todo lo contrario. El hedonismo inmediato es, pues eran jóvenes impetuosos, impacientes, siempre actuaban por diversión y de manera deliberada o intencional. Lo hacían por placer, por diversión, por destacarse entre la sociedad y ante su grupo de, de su cultura, o de su banda, o de su grupo delincuencial. Otra característica es la autonomía. Ellos se oponían al control del comportamiento que imponían los padres o los organismos de control social, y solo obedecían a su grupo, a los líderes de su grupo, a más nadie. Eran de clase baja, provenían de familias monoparentales, por lo general, carecían del padre o de la madre, en este caso. Familias disfuncionales. Factores de riesgo. Hay que hablar de los factores de riesgo, como pueden ser el individuo, sus formas de ocio, ¿sí? La televisión, los videojuegos, el internet actualmente. Eso puede fomentar la violencia y la agresividad en un niño. Afecta la comunicación y la pérdida de relaciones sociales. Lleva al niño a un consumismo y a una diversión que desplaza todo lo demás que tiene que ver con el entorno que lo rodea. Simplemente se, se introduce en ese mundo de la tecnología que lo aísla de la sociedad y de la familia.
Precisamente la familia, pues las normas de disciplina, la relación con los padres, juega un papel muy importante, vital en el comportamiento social, en este caso, antisocial del niño. Tan perjudicial puede ser una actitud demasiado laxa y falta de interés de los progenitores como una actitud autoritaria que merme la comunicación. Es decir, no hay que ser ni muy complacido, complaciente, pero tampoco ser muy rígido con el niño, porque ambos extremos son malos y afectan el entorno familiar, las relaciones familiares y el desarrollo del futuro adulto. La escuela es un factor importantísimo, entonces ahí se manifiesta el bajo rendimiento, ya empieza entonces la extensión escolar, el fracaso escolar, todo eso favorece la delincuencia. La colaboración entre el centro educativo, la escuela y los profesores es básica para lograr que este niño no caiga en la delincuencia. Si bien es cierto que la escuela forma papel preponderante, pues si hablamos de porcentaje, la escuela jugaría un 20%, porque el 80% se debe trabajar en la familia, en el hogar, en esa educación impartida por los padres y todo lo que el niño ve en su entorno familiar. Eso es lo que va a moldear al niño. Y la escuela va a reforzar, pues, los conocimientos, la parte educativa, pero los verdaderos valores deben provenir de la familia. Asimismo, una vez que el niño o el adolescente se relaciona, pues tiene las amistades, los amigos, las malas influencias, aumentan el riesgo, eh, porque los jóvenes tienden a imitar conductas de personas que se encuentran cercanas a su entorno. Y si de repente hay carencia de la figura del padre en el hogar, pues él va a ver fuera del hogar, en su entorno social, un modelo a seguir. Si hay carencia de valores, pues va a seguir modelos desviados. Y eso va a ser copiado por él y usado como un elemento para luego destacarse. Asimismo, el vecindario, la comunidad donde vive este niño, por lo general víctimas de la discriminación social, excluidos en las decisiones gubernamentales importantes. Muchos jóvenes carecen de planes y proyectos de vida y son considerados incapaces para adaptarse al medio social y toman o ven la delincuencia como una alternativa de supervivencia. Entonces, esto le va a dar fácil acceso a las drogas, falta de oportunidades de empleo, salud, educación, espacios para la cultura y el deporte. Esto influye negativamente en los jóvenes. Lo vemos más que todo en las barriadas populares, donde es, hay, hay carencia de lugares de ocio, perdón, de lugares donde el adolescente pues tenga cómo descargar su ocio y cómo desarrollar potencialidades, talentos, como por ejemplo el deporte. Hay carencia entonces de canchas deportivas, ¿sí? Hay carencia de escuelas, carencia de universidades, no hay, o hay carencia de fábricas para que se desempeñen en un empleo laboral,
carencia de eh, eh, hospitales, centros de salud, carencia de espacios para la cultura, para el arte, para la música. Estas zonas desposeídas, populares, pues no conocen o no están un poco lejos de toda esa realidad que tiene que ver con la parte positiva del desarrollo cognitivo del joven. Y entonces el joven, al no entrar o al no conocer ninguna de estas formas de desempeñarse y destacarse, pues se va hacia el mundo de la delincuencia, que sí está eh, evidente en estos sitios populares, más que todo. Es importante también destacar que, sin embargo, estos estudios han demostrado que no hay un único factor de riesgo responsable. Más bien, sería la acumulación de múltiples factores de riesgo a través de múltiples categorías, las que aumentan en gran medida la probabilidad de actividades delictivas. Por lo tanto, la delincuencia no es atribuible a un solo factor de riesgo, ya que algunos jóvenes expuestos al factor de riesgo no lo cumplen y otros jóvenes sí, sin el factor de riesgo ya se ven inmersos en estos comportamientos. Por ejemplo, en el barrio popular, en la barriada, hay delincuentes, pero también hay jóvenes que han surgido y han salido de esas barriadas, han crecido y no son delincuentes, pero vienen de un hogar que les dio afecto, que les dio educación, que les enseñó valores y ese modelo, pues, un niño que tenga ese modelo es muy difícil que se pueda perder en la sociedad, porque viene formado, ya le crearon valores y sentimientos que hacen que este niño pues tenga pensamientos positivos y quiera desarrollarse y surgir en la sociedad. Entonces, no todo el que está en el barrio, el que nace en un barrio y crece en un barrio, va a ser delincuente. Entonces, hay que considerar que estos factores de riesgo, pues no solamente uno solo el que influye. Como hay niños que han crecido sin padres, sin madres, sin familia, y han surgido, se han desarrollado y han sido luego hombres de bien. Entonces, podemos concluir en base, sobre la base de lo que hemos visto, de que el afecto en la niñez es deber de los padres, como es deber de proveer todos aquellos recursos, ¿sí? Para que garanticen la alimentación del niño, la salud, el vestido, la vivienda. También es deber de los padres proporcionar al niño afecto, comunicación, hacer que entienda sus emociones, enseñarle valores humanos, amor por la naturaleza, por los animales, empatía hacia los demás, y no únicamente quedarse en el cumplimiento de las obligaciones materiales mencionadas, sino que aquellos niños pueden tener, hay niños que tienen, no les falta nada, pero les falta lo más importante que es el afecto y el cariño de los padres. Allí está el origen de ese niño rebelde, de ese niño que quiera delinquir, de ese niño que se porta mal, de ese niño que no controla sus emociones, de ese niño que no respeta la...
Porque un niño que ha sido maltratado, criado en un hogar, una familia disfuncional, donde hay ausencia de los padres, de uno, de otro, de los dos, donde hay padres delincuentes, donde hay ausencia de valores, hay carencias afectivas, además de las económicas, pues también ausencia de creencias religiosas. La religión juega un papel muy importante, el respeto a Dios, pues será más propenso a que sea un delincuente, siempre existiendo probabilidades de que esa conducta se revierta, la condición se revierta, pero tiene que haber siempre la ayuda de los familiares y ayuda profesional. Pero sí se puede hacer, a tiempo se puede hacer. Además de que considero de que los delitos tienen en su gran mayoría su origen en las emociones. Todos los seres humanos tenemos emociones y estas emociones, si no son controladas, pueden llevar al ser humano a que sucumba ante el delito. Debemos revisarnos para entender de que en cualquier momento de nuestras vidas tenemos pensamientos eh, algo negativos y actuamos de manera negativa. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por las emociones. El, por ahora creo que este es ya el punto final de esta clase. Posteriormente, en la próxima clase vamos a hablar relacionado con el sistema de tratamiento de la delincuencia, vamos a hablar de lo que es el sistema penitenciario, penitenciarismo, tratamiento en las cárceles. eh, y vamos a hablar un poco de lo que es el contrato social como creador de el control del Estado sobre la sociedad. Por ahora, pues, bueno, no está de más decirles que vamos a tener otro encuentro sincrónico, dos encuentros asincrónicos y dos evaluaciones. El periodo académico comienza el día de hoy, 15, es el inicio, y el cierre es el 20 de marzo de 2025. Vamos a tener dos actividades eh, formativas y evaluativas para eh, su récord académico. Por ahora, cualquier duda, hacerla llegar a través del canal regular, es decir, a través del aula virtual, si quieren comunicarme alguna inquietud o duda con respecto a esta clase del día de hoy y futuras clases. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.